Mateo 24:8, vamos a leerlo. Y todo esto será principio de dolores. Vamos a seguirlo leyendo. Dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén. Vamos a sentarnos, amados hermanos. Amén. Y vamos a estudiar la palabra de Dios en esta hora. Amén. Y mi título del mensaje de hoy es Peligros en el camino. Amén. Y yo quisiera hablarles acerca de la continuación de lo que el pastor estuvo hablando el domingo, que son las señales, ¿verdad?, del fin, las señales del fin, ¿verdad? Las señales que nosotros podemos mirar. Amén. Los que somos cristianos de muchos años, nosotros nos hemos dado cuenta que hay un cambio. Ha estado hasta el 2020 hubo así como poco a poquito, pero desde el 20 hasta esta fecha han sido los cambios más radicales. Amén. Y los cristianos que son ya que tienen muchos años se han dado cuenta de estos cambios que están pasando. Amén. Y me gustó amén, peligros en el camino. Yo le puse a mi tema porque nosotros sabemos que estamos caminando en el camino del Señor, amén. Pero Dios en su palabra nos habla que hay señales que nosotros tenemos que estar atentos, amén. Son señales que nosotros no debemos descuidar, amén. Cuando usted va manejando ¿verdad? Usted va de viaje o va de pronto, ¿verdad? Salió de su casa y empieza a mirar señales en el camino, ¿verdad? Que tiene que voltear antes o está trabajando. Nos enseñan que hay un cambio en la ruta, amén. Así también en la vida cristiana Dios pone señales para que nosotros nos demos cuenta de lo que está pasando en el ámbito espiritual, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces dice el Señor en su bendita palabra en el 8 que estuvimos leyendo hace, ¿verdad?, unos minutos, dice: y todo esto será principio de dolores, amén. Lo que nosotros estamos mirando no es, ¿verdad?, no son juicios y no son la ira de Dios, ¿verdad?, como usted lo puede leer en la palabra del Señor. Eso no es así, amén. El Señor dice que son principios de dolores, amén. Usted sabe, ¿verdad?, cuando las mamás, las que son mamás, se dan cuenta que el bebé ya va a nacer por esos dolores que le dan a la mamá, ¿verdad? Y a la mamá, las que somos mamás, no es que van a nacer el bebé, pero el bebé ya está anunciando que viene pronto ese niño que va a nacer, ¿verdad? ¿Se acuerdan las mamás, de las que tenemos aquí, las mamás? ¿Verdad? Se dan cuenta, dice: ya mira, van a nacer el bebé, ¿verdad? Ya le están diciendo que se prepare. Y así, amén, en lo espiritual Dios pone señas para que nosotros miremos que estamos, ¿verdad?, en los tiempos finales. Una de las señas, esto es un tema muy extenso, pero quisiera que viéramos algunos en esta noche, amén. Una de las señas que tenemos y que Dios nos da, ¿verdad?, es que muchos apostatarán de la fe. La palabra apostatar quiere decir abandonarán la fe. Mucha gente que era cristiana ya no van a ser cristianos. Dice que eso es una de las señales. Vamos a mirar en 1 Timoteo 4. Vamos a leerlo, amén, para que usted aprenda de la palabra de Dios, amén. En esta noche, si usted lo puede subrayar, estaría mucho mejor, amén, para que usted, ¿verdad?, tenga cosas, ¿verdad?, ¿cómo se dice?, fundamentos para que usted pueda afirmar su fe, amén. 1 Timoteo 4, del 1 al 5 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de deshacerse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. ¿Amén? Pero está hablando de señales que nosotros vamos a mirar, amén. Dice: muchos apostatarán de la fe, dice, y muchos mentirosos, dice, teniendo una mente cauterizada,
dice, prohibirán casarse. Y yo estuve investigando en el año 306 después de Cristo, se hizo un concilio, amén, y ustedes saben por dónde voy, que decía, ¿verdad?, este concilio que prohibían casarse a los obispos, a los diáconos, les prohibían casarse, a las personas que eran maestros de la palabra. Se hizo ese concilio y ese concilio decidió, ¿verdad?, que nadie se debería de casar, los que eran ministros de la palabra de Dios, amén. Y usted sabe, ¿verdad?, cuál es una de las religiones que hace esto, ¿verdad?, que no se pueden casar. Pero eso usted lo puede mirar en la palabra del Señor, que Dios, ¿verdad?, lo puso ahí para que nosotros veamos y veamos señales que están pasando realmente, amén. Se están prohibiendo casarse, dice, y prohibirán algunos alimentos también. Usted se ha dado cuenta, ¿verdad? Dice, no, tal día no comas carne, no, tal día no comas esto, ¿verdad? Usted lo está mirando. Nosotros hemos visto de la religión donde nosotros salimos, pero hay muchas religiones que tienen cosas que a Dios no le agradan, amén, y Dios no lo advirtió en su palabra. Entonces, una de las señales es que dice que muchos apostatarán de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que antes eran cristianos y después ya se alejaron y empezaron a hacer cosas que iban en contra, ¿verdad?, la doctrina de Dios, ¿verdad? Porque dice que, de verdad, que nada es malo, dice que nada se puede desecharse si se toma con acción de gracias, amén. Entonces nosotros miramos en la palabra de Dios que Dios ya nos estaba diciendo de eso desde antes, amén. Nosotros lo podemos mirar ahora mismo, amén, cómo están habiendo tantas religiones en el mundo y están trayendo confusión aún a los que ya conocían la palabra del Señor. Nosotros necesitamos, amén, dice, esas personas que apostataron de la fe, amén. Yo le quiero decir que lo de Dios no cambia, amén. Tenemos bases nosotros los cristianos para nuestra fe, tenemos fundamentos que no cambian y no van a cambiar por los siglos de los siglos, amén. Jesús, ¿verdad?, es nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros creemos que Jesús nació, ¿verdad?, creció, Él, ¿verdad?, hizo milagros, que Él es el Salvador, nuestro Salvador, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, así como lo dice la palabra de Dios, y que también creemos que Cristo viene por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Eso es la doctrina que nosotros tenemos. También creemos, amén, que la palabra de Dios, amén, es la Biblia. No hay otro libro, amén. Usted va a ver libros y les dice, no, mira, lee que y lee el otro, ¿verdad? Nosotros tenemos la palabra de Dios, es suficiente. ¿Cuántos dicen amén? No hay otro libro en que nosotros fundamentemos nuestra fe, sino en la palabra de Dios. ¿Cuántos estamos, amén? Estamos entendiendo esto, amén. Nosotros tenemos que estar muy atentos porque esto nos puede desviar de la fe. La palabra de Dios nos da esos luces, ¿verdad?, esos señales de peligro, porque en los últimos tiempos iba a haber mucho engaño y aún, dice el Señor en su palabra, aún a nosotros los cristianos, ¿verdad? Porque el diablo no anda con los que están allá confundidos, sino anda en los que están en el camino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A los que están buscando de la presencia de Dios, a los que le han dicho, Jesús, entra a mi corazón, a esos les está persiguiendo, amén. Entonces nosotros tenemos que entender que estos días son días peligrosos, tiempos peligrosos, amén. Tenemos que aprender nosotros mismos a leer la palabra de Dios, amén. Tenemos que tener nuestro tiempo y decirle, Señor, enséñame, amén. Por eso cuando traemos, ¿verdad?, el pastor está dando una enseñanza, o como ahorita que estamos aprendiendo, es bueno que usted lo subraye, lo escriba, amén, y que usted pueda entender que la palabra de Dios es perfecta, amén. Usted va a oír gente que le van a decir, ¿verdad?, ¿por qué no adorar a María si María es la mamá de Jesús? Dios nos dice por qué, amén, en su palabra, ¿verdad? Dice el Señor en su palabra que solamente a Él adoraremos. ¿Cuántos dicen amén?
Ahí en Éxodo 20 dice que no nos arrodillemos, dice, en lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. Dice, solamente a Dios adoraremos, amén. ¿Cuántos dicen amén? No podemos adorar a nadie, solamente a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos que aprender cómo contestarle a esa gente, porque si usted no conoce la palabra de Dios, a usted se lo van a echar en la bolsa, amén. Nosotros tenemos que aprender a contestar. Otra de las cosas que yo he oído, amén, cuando platico con la gente, dice, pero si se nos aparece un ángel. Mucha gente, amén, ha visto ángeles, amén, pero no son dignos de adoración. Nosotros tenemos solamente a una persona que tenemos que adorar, amén. Y nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo, dice el Señor en su palabra, autor y consumador de nuestra fe. Nosotros no estamos adorando ídolos, adorando cuadros, adorando esculturas, estatuas, nada de eso, amén. ¿Cuántos dicen amén? Y que se le apareció aquí, se le apareció un ángel, no podemos adorar aunque se aparezcan 1000 ángeles. Nosotros solamente tenemos uno a que le tenemos que adorar y honrar por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor, mis amados hermanos. Y tenemos que aprender, porque la gente está en eso de que vi una luz y se me apareció un ángel y me habló, amén. Nosotros podemos mirar, amén. Vamos a ver si podemos traer ese estudio de cómo están esas religiones, amén, que dice que se les apareció un ángel, que son uno de ellos son los mormones, que dice que se les apareció un ángel. Soñó, se le apareció el ángel, total que ese ángel le dijo, escribe porque te voy a dar unas tablas. Entonces ese hombre escribió y ahora ellos tienen su propio libro, que no es la Biblia. Dicen que porque un ángel se les apareció. Y el Señor nos advierte en su bendita palabra, amén, que si se apareciera un ángel, que no le adoremos. Si nos aparece cualquiera, mire, también estamos, ¿verdad? Nosotros lo hemos oído, ¿verdad? Que se apareció la Virgencita allá en el Tepeyac, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo que usted lo ha oído? Son ángeles, dice el Señor en su palabra, que son doctrinas de demonios. Porque Dios, amén, ya no nos lo había advertido en su bendita palabra, que aun si un ángel se apareciera, que nosotros no nos podemos postrar. Así cualquier persona venga, ¿verdad? Con muchas cosas y que mira, que no sé qué, no podemos hincar, no podemos adorar a nadie de ellos, porque no solamente el que recibe la alabanza es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor, mis amados hermanos. Dios nos advirtió en su palabra que muchos iban a dejar la fe, porque muchas personas, mire, esto de caminar en la fe, eso tiene que el Señor enseñarnos y ayudarnos a nosotros, amén. Porque esto de caminar por la fe, muchas personas quieren tocar, oler, sentir, amén. Quieren decir, mira, les gusta eso de que, mira, llévatelo y esto te va a traer buena suerte en tu casa. Mucha gente, ¿verdad? Les gusta eso. Mira, pon esta agüita bendita por ahí, porque por allá vinimos. Y esto, caminar en la fe, amén, tiene que ser el Espíritu de Dios el que nos guíe, el que nos enseñe, el que nos corrija, amén. Porque de allá salimos, pero usted va a comprobar, amén, que nosotros no necesitamos nada, amén, nada de eso, porque lo que Dios dice en su palabra se cumple al pie de la letra. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a mirar, amén, ahí en Mateo 24, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo acerca de apostatar, amén, de la fe. Las personas que están dejando, usted va a mirar a mucha gente, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor usted tiene amigos, conocidos, amén, que ya no van a la iglesia, que ya no quieren ir, que ya se quieren, ¿verdad?, quedar en su casa, ¿verdad? O de pronto viene esa idea. Yo la otra vez le estaba platicando a ustedes, de pronto viene esa idea y dice, yo no sirvo para cristiano. ¿Cuántos han pensado así? Lo intenté. A veces viene esa idea, ese diablo mentiroso, amén. Pero en el nombre de Jesús seguimos adelante, amén. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 24. Vamos a leerlo. Estamos leyendo, ¿verdad?, de los que dejaron la fe. Muchas personas hoy mismo están dejando de congregarse. Muchas personas no tienen la necesidad de
de buscar al Señor. Pero mire lo que dice el Señor en su palabra, dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Amén. Fíjese que muchas personas, amén, usted lo puede, cuando empieza a platicar con ellos, le dicen que ya no van porque ya tienen un profeta. En el teléfono, una línea, tenemos un profeta, yo le tengo un profeta y yo a él le pregunto y le digo qué es lo que viene para mi casa. Y eso no está bien, ¿verdad? Aunque tenga el nombre de profeta, porque Dios no quiere que nosotros busquemos al hombre, a la persona. Dios quiere que lo busquemos a Él. Amén. Hay gente que no se congrega, pero sí habla por teléfono y le dice: bueno, es que yo tengo un profeta allá en mi rancho. O yo tengo a X persona que siempre cuando yo le hablo y me dice una palabra y no sé qué. Y nosotros, Dios quiere que dependamos de Él. Amén. Dios quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él. Dios quiere que oremos, aprendemos a orar, aprendemos a leer la palabra, porque Dios quiere hablarle a su pueblo. Dios quiere que nosotros aprendamos, ¿verdad?, a oír su voz. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos, amén, aprender, afilar ese oído espiritual, afilar nuestra fe, ¿verdad?, para seguir adelante. Y entonces está hablando, dice que muchos falsos cristos, falsos profetas harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Les vuelvo a decir, hay mucha gente que le gusta eso de fascinar, es que se fascinan con las cosas que miran, ¿verdad? Ay, es que por allá hay una persona que ora y cae oro. Ora y hace esto. Y ya no están siguiendo más que a la persona, están buscándola. La otra vez yo oí a X persona que decía: es que de la Biblia sale aceite. Y mire, le vuelvo a decir y le vuelvo a corregir: no necesitamos nada de eso. No es necesario para que usted vea milagros en su casa. Usted tiene que aprender a orar. Usted tiene que aprender a esperar. Amén. Porque Dios no necesita nada de eso para que usted vea milagros en su casa. ¿Cuántos se están entendiendo? Hay mucha gente que se fascina con esas cosas. Es que yo miré, es que cayó oro. La otra vez nos estaba hablando una pastora que ellos habían invitado a X persona a su iglesia, y dice que no sé por qué se quitó el saco y dejó ahí el saco en la oficina, y alguien fue y lo trajo, ¿verdad?, para dárselo. Y dice: ¿qué cree, pastor? Dice que salió como polvito de escarcha de oro. No era oro, ¿verdad? No creo que sea oro, pero dice, salió como escarcha. Dice que el pastor vino y le dijo: siervo, ¿verdad?, o X, nosotros no necesitamos de eso. Y dice: ay, pero no sé cómo pasó esto, ¿verdad? Mire, mi amado hermano, hoy estamos en tiempos peligrosos. Amén. Usted no puede dormirse, usted no necesita nada de eso. Usted no necesita, amén, que le hagan algo para que usted crea. No es necesario. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Nosotros necesitamos orarle al Señor, pedirle al Señor, creer, amén. Este camino que nosotros ¿verdad?, estamos caminando, dice el Señor en su palabra, ¿verdad?, que tenemos, ¿verdad?, es Cristo Jesús. Y tenemos que estar, mire, bien atentos, porque dice: vendrán falsos cristos, ¿verdad? Vendrán falsos profetas. Amén. Yo estaba escuchando, ¿verdad?, con a una persona que dice que allá en su país se levantó un hombre que decía que él, ¿verdad?, él era el otro Jesús. Fue en América del Sur, y dice que él empezó a atraer mucha gente. Mucha gente empezó a llegar, y decía que él era como el otro Jesús. Y dice, ¿verdad?, que él, ¿verdad?, por eso dice que es doctrinas de demonios, porque Dios no lo aprueba en su palabra. Dice que él tenía muchas esposas, y que los hijos que estaban saliendo de esos, ¿verdad?, matrimonios, los sacrificaban.
Y dice que nadie se daba cuenta porque pues ¿verdad? Lo tenían encubierto. Salió que pasó una persona, una muchacha, que ella demandó a esa porque a ella como que no le gustó que le quitaran su bebé, era una jovencita. Ese niño lo mataron, lo quemaron porque era así como hacían sus sacrificios. Y entonces las personas se dieron cuenta de lo que estaba pasando ahí. Y usted va a decir, estaban dormidos, ¿verdad? No sabían lo que estaban haciendo. Por eso dice el Señor en su palabra que son doctrinas de demonios y espíritus engañadores. No se dan cuenta de lo que está pasando. No se dan cuenta, nosotros lo podemos mirar. Amén, porque Dios, amén, dice el Señor en su palabra, que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Podemos mirar claramente, pero esas personas realmente estaban enceguecidas, porque ¿cómo podían dar sus hijas, verdad? ¿Cómo podían aceptarlo y podían estar contentos y podían sacrificar esos bebés, verdad? ¿Cómo podían pensar ellos que estaban bien? Pero dice el Señor en su palabra que son doctrinas de demonios. Amén. Vamos a mirar ahí en Génesis 3:1 y nosotros podemos mirar, amén, cómo Satanás le dijo a Eva, ¿verdad? Génesis 3:1, cómo engañó a Eva, ¿verdad? Cómo Eva se pudo, ¿verdad? Oír la voz de Satanás. Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Está poniendo una duda ahí, ¿verdad? En Eva, y le está mandando esos, ¿verdad? Como duda, engaño en ella, y pues nosotros podemos mirar el resultado, ¿verdad? Que pues trajo muerte, como el Señor lo dice en su palabra, ¿verdad? Y en Juan 8:44 vamos a leer la palabra de Dios. San Juan 8:44. Amén. Yo quiero que le diga a su hermano que está ahí enseguida, hermano, ponte pilas. Amén. A su hermano que está ahí enseguida, dígale, hermano. Amén. Tenemos que estar nosotros muy atentos, amén, de lo que está pasando en el mundo espiritual. Amén. En lo que está pasando en nuestro mundo ahora mismo, ¿verdad? Porque es real, amén. No solamente son los virus, lo que está pasando ahí alrededor de nosotros, sino también el enemigo está mandando confusión, amén. San Juan 8:44 dice el Señor en su palabra, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Como cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Está hablando de los espíritus engañadores que, ¿verdad?, siempre está mandando, dice, ¿verdad?, el Señor ahí en su palabra, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque, ¿verdad?, dice que lo que hace el diablo lo hace, ¿verdad?, esos falsos profetas, esos falsos cristos, amén. Y el Señor lo está diciendo en su palabra para que nosotros nos pongamos, amén, listos. En Tito 1:14 vamos a leer la palabra. Tito 1:14. Cuando lo tengan pueden decir un amén. Amén. Estamos leyendo palabra de Dios, mis amados hermanos, pero es necesario para aprender. Bendito sea el Señor. Tito, casi está antes de Apocalipsis, amén. Precioso Dios, te adoramos, Señor Jesús. Tito 1:14. El mío no lo tiene. Ya, yo lo voy a encontrar. Santo Señor Jesucristo. Vamos a leerlo ahí, vamos a leerlo, amén. Dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, amén. Nosotros miramos, amén, en este tiempo estaban pasando esos falsos maestros, amén, esas doctrinas de demonios que están al día. Usted puede mirar, amén, a una en que parecen páginas cristianas, no son cristianos. Por eso nosotros tenemos que aprender de la palabra del Señor, amén. Tenemos que poder distinguir lo que es verdadero, amén. Nosotros no necesitamos
que salga un ángel ahí y usted no haga eso, mi amado hermano, amén. Últimamente en este tiempo, más cuando Jesús está a las puertas, amén, esas cosas van a estar más activas, esas cosas van a pasar más, que unas personas se van a asombrar, porque el diablo, amén, está al día, amén, él sabe lo que está pasando en el mundo. La iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo se está preparando, pero él está mandando más engaño para traer más confusión, y dice el Señor en su palabra que aún, ¿verdad?, a los que caminamos en la fe. Ese es ¿cómo se dice? El objetivo. Amén. Cuando la iglesia de Cristo está activa, cuando la iglesia de Cristo está orando, aprendiendo, ¿verdad?, buscando de su Espíritu Santo, no vamos a ser confundidos. Amén. Vamos a mirar ahí en Romanos 1:18. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Estamos hablando de las señales. Amén. En el camino. Estamos viendo las señales que el Señor nos ha dejado en su bendita palabra. Romanos 1:18. Amén. No permita, ¿verdad?, que se duerma, mi amado hermano. Yo sé que está un poquito así, ¿verdad?, pero es bueno que aprendamos. Romanos 1:18 dice el Señor en su bendita palabra. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Amén. Dice, entonces dice, porque la ira de Dios desde el cielo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Nosotros necesitamos, mire, vamos a seguir leyendo en el 20, dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Nosotros necesitamos, mis amados hermanos, aprender. Amén. El 21, mire lo que dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en razonamientos, y su necio corazón fue entrenebrecido. Amén. Dice: profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Dice: por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Amén. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Está hablando ahí en ese capítulo de todo lo que está pasando, amén, a hoy en día. Mire cómo es estas doctrinas de demonios. Yo estaba oyendo, ¿verdad?, la otra vez, y yo le doy gracias al Señor por donde yo nací, amén. En mi país, le doy gracias al Señor donde yo nací, donde nosotros estamos, porque nosotros, ¿verdad?, gracias a Dios que Dios con su gracia nos salvó, pero hay otros países, amén, que tienen unas creencias y unas doctrinas que dan miedo, amén. Usted lo oye o mira las tradiciones que ellos tienen y dice uno: gracias, bendito Señor, que nosotros no nacimos allá. Dicen que hay unos países donde hay brujos, amén, casi siempre es en África, y dice que ellos, para que supuestamente para perdonar sus pecados, ellos dicen eso, ¿verdad?, que ellos tienen que estar con una virgen, con una jovencita, con una niña, y dice que los mismos padres se las dan. Los mismos padres van y les dan a esa niña. Y verdad, yo estaba escuchando eso, yo estaba diciendo: ay, Dios mío, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Verdad? No puede ser, pero dice en la Biblia que son espíritus engañadores. Usted y yo miramos la realidad, ¿verdad? Miramos con, ¿verdad?, claridad que eso está mal, que no está bien, pero la gente de allá, dice el Señor en su palabra, que están enceguecidos. Entonces nosotros podemos mirar cuánta maldad hay en la tierra, cuánta confusión, ¿verdad?, ha traído el diablo entre las naciones, amén. Y nosotros tenemos que estar listos, mis amados hermanos, para poder distinguir lo que es bueno y lo que es malo. En 2 Tesalonicenses 2:10 vamos a leer otra escritura.
Amén. Y yo le quiero pedir, amén, que usted aprenda, mis amados hermanos, amén. Nosotros no necesitamos, le vuelvo a repetir, no necesitamos que se aparezca nada. Usted tiene que, ¿verdad?, afirmarse en la fe. Nosotros no necesitamos de nada de eso. Amén. Solamente Cristo Jesús es el único que salva, sana, amén, y trae libertad. Vamos a mirar ahí, 2 de Tesalonicenses 2:10. 2 de Tesalonicenses 2:10, amén. Bendito sea el Señor. Dice el Señor en su bendita palabra: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Verdad? Nosotros, el Señor nos está advirtiendo de doctrinas de demonios, amén, de lo que está pasando ahora mismo, amén. Usted lo puede mirar ahí en las redes sociales. Hay una mujer que dice que ella es la Dios Madre, una mujer, y literalmente ella es una mujer, es una señora ya grande, ¿verdad? No es tan joven, pero literalmente ella tiene millones y millones de personas que la siguen, y ella dice que ella es Dios. Ella es la Dios Madre. Casi la mayoría de ellos están vestidos de blanco y ella anda hablando y ella dice que ella es la Dios Madre. Y usted y yo, amén, lo podemos mirar claramente cómo puede pasar esto. Amén, cómo puede suceder eso. Amén. Yo la otra vez vino alguien ahí, ¿verdad?, hace muchos años, y me estaba diciendo: mire, es que ustedes no tienen como el profeta que nosotros tenemos. Ustedes no tienen profetas, pero nosotros tenemos este profeta. Y yo, mire, nosotros tenemos que estar así, listos. Y yo le dije: bueno, tú tienes este profeta, pero ¿qué hizo este profeta por ti? Mi Cristo, mi Jesús murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Él me vio a mí que yo necesitaba, yo y mi casa, y Él murió y resucitó por mí. ¿Tu profeta qué hizo? Oh, es que soñó. Le digo: tu profeta no hizo nada. Mi Cristo dio su vida por mí. Usted tiene que aprender a contestarle a las personas, amén. Porque nuestro Cristo hizo algo por nosotros. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, dígalo conmigo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted tiene que aprender a contestarle a la gente. ¿Cuántos dicen amén? Usted puede ver visiones, usted puede hacer lo que sea, amén, pero Jesús lo demostró, su amor por nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros necesitamos, amados hermanos, a contestar, necesitamos aprender a contestar y a defender nuestra fe. Nosotros tenemos una razón, amén, tenemos nuestro Salvador. Él hizo, dice el Señor en su palabra, que no hay más amor que esto. Dice que, ¿verdad?, Él ponga su vida por nosotros. El amor más grande, Jesús lo hizo, amén, lo hizo por nosotros. Vamos a mirar ahí en 2 de Pedro 2:2. 2 de Pedro 2:2. Dígale a su hermano que está enseguida: hermano, no te me vas a dormir, por favor. 2 de Pedro 2:2. Estamos aprendiendo, amén. Mire lo que dice el Señor en su bendita palabra. Dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales yo de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Amén. Está hablando, amén, dice: muchos seguirán. Amén, amados hermanos, nosotros tenemos que aprender a distinguir. Mire, pero vamos a leer desde el 1, en 2 de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrán entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Dice: y muchos seguirán sus disoluciones, a causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemada. Y yo le voy a decir una cosa que
¿verdad? Esto nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Y casi siempre pasa así. Muchos de los que fueron cristianos, verdaderos cristianos que seguían el camino del Señor, que venían y oraban, muchos de ellos que se alejaron de los caminos del Señor son los que están haciendo estas cosas, ¿verdad? Empiezan con otra religión, con otras cosas, que mira, que esto y que el otro, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser muy astutos, tenemos que ser muy astutos. Tenemos que aprender a escuchar a esa persona, ¿verdad? Nosotros no necesitamos mirar nada, nosotros no necesitamos amuletos, nosotros no necesitamos agua bendita, nosotros no necesitamos un color, la verdad, un hilo rojo, nosotros no necesitamos nada, solamente necesitamos tener un corazón que tiene fe, un corazón que clama, amén, saber que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Es lo único que usted necesita para seguir el camino de la fe. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Van a venir gente, amén, y lastimosamente muchas personas no lo entienden así, ¿verdad? Dicen, no, es que este elefante me lo regaló mi hijo. Es un elefante carísimo. Ese elefante significa, ¿verdad? Es un amuleto para la buena suerte y ahí lo tienen, ¿verdad? Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos que ser celosos con lo que creemos, amén. Si usted es cristiano, tiene que sacar todas esas imágenes de su casa, todos esos amuletos que para la buena suerte, que para los enemigos, que para que se vayan las malas vibras, que no sé qué. Usted no necesita nada de eso, amén. Necesitamos buscar al Señor, amén, en ayuno, en oración, ¿verdad? Leyendo la palabra, creyéndola, y la bendición viene porque viene, amén. Dejando de hacer lo que a Dios no le agrada. Y mire, dice el Señor en su palabra que el bien y la misericordia nos seguirán. A lo mejor usted ya ni está pidiendo, pero por causa de su obediencia, Dios trae bendición. Dios trae bendición en la casa, de nuestra casa, amén, porque Dios así lo ha prometido, amén. Dice el Señor en su palabra que el amor de muchos se enfriará. En los últimos días el amor de muchos se enfriará. Muchas personas, amén, van a cambiar su manera de pensar hacia Dios por la maldad que miran. Muchas personas, ¿verdad? Muchos cristianos hoy mismo que sufren a causa de la persecución. Nosotros estamos bendecidos, mis amados hermanos, estamos muy bendecidos. Y yo quiero que usted se vea así, pero en otros países muchos cristianos sufren por causa del evangelio. Son, ¿verdad? Los pastores los mandan a las cárceles, a veces matan a su familia, o al revés, matan al pastor, o porque tiene una Biblia, porque usted, ¿verdad? Está buscando al Señor. Y fíjese, yo le voy a contar una historia que yo leí, y dice que allá en China, dice que ellos tienen, los maestros les dicen a los niños, les enseñan una Biblia, y les dicen, mira, si tú miras una Biblia, un libro como este, no le dicen qué Biblia, ¿verdad? Si tú miras un libro como este, tú me la traes y yo te voy a dar un dulce. Entonces dice que muchos niños inocentes, ¿verdad? Porque los niños no saben de maldad. Dice que ellos la llevan. Entonces los maestros, como trabajan en el gobierno, ellos mandan a esos, ¿verdad? A esas policías, a esos, para que vayan por los padres. Y este niño, cuando se da cuenta, porque los niños saben, van y, ¿verdad? Cuando vienen por ellos, por los papás, y los golpean y se los llevan a las cárceles, los niños se dan cuenta que ellos mismos se están entregando a sus papás. ¿Por qué? Amén. Porque dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Que en los últimos días el amor de muchos, hay mucha maldad. Muchas personas han dejado de buscar al Señor por causa de la persecución, porque no pueden mirar a lo que está pasando, amén. Pero nosotros le tenemos que pedir al Señor, amén, que Dios nos ayude. Su Espíritu Santo es el que nos puede ayudar en los tiempos difíciles, mis amados hermanos. Su Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar contra este ola que viene fuertemente contra la iglesia. La doctrina, ¿verdad? La están queriendo confundir. Hay muchas personas que usted mira, amén, en las redes sociales, hombres de renombre que en otros años conocían al Señor, y hoy en día ellos dicen que ellos ya no son ni de aquí ni de allá.
Dicen, ¿verdad? No, pues es que no es malo esto y no es malo el otro, no es malo celebrar Halloween, no es malo, ¿verdad? Estas personas, no es malo. Amén. ¿Por qué? Porque ellos han dejado, ¿verdad?, su primer amor. El amor de ellos se enfrió y ellos se acomodaron a lo que está pasando hoy en día. No quieren tener problemas con nadie. Amén. Pero nosotros, amén, nosotros como hijos de Dios tenemos que pedirle al Señor que abra nuestros ojos espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Su Espíritu Santo es el que nos va a ayudar en este tiempo. En 2 de Timoteo 3, 1, 4, amén, dice el Señor que va a aumentar, ¿verdad? Yo creo que ya lo leímos hace unos 2 minutos, ¿verdad? Pero vamos a volverlo a leer. 2 de Timoteo 3, del 1 al 4. Estamos hablando, amén, de los signos, amén, los señales en el camino. Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Cristo viene pronto. En 2 de Timoteo 3:14. 3, perdón, del 1 al 4. Dice, también debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo malo, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amén. Está hablando de los tiempos, de estos tiempos que estamos viviendo, mis amados hermanos. Nosotros necesitamos pedirle al Señor que Dios nos dé sabiduría. Amén. Dice el Señor en su bendita palabra, por sus frutos los conoceréis. Ahí en Mateo 7:15 nos está hablando de quiénes son los verdaderos cristianos. No una persona que llega a su casa y le empieza a hablar muy bonito de la Biblia. Usted no se tiene que dejar llevar porque le habla muy bonito. Amén. Dice el Señor en su palabra, por sus frutos los conoceréis. No le puede usted decir bienvenido a todo mundo. No le puede decir, entra, pasa, te voy a dar un cuarto, ¿qué quieres comer? Nada más porque le habló muy bien. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que mirar lo que ellos están haciendo. Amén. Le voy a contar, amén, allá en México llegó una familia, era el señor, la señora, y no sé si tenía un niño o 2 niños, amén. Pero yo recuerdo que unos hermanos, ¿verdad?, pues que le dieron un cuarto, que porque venían de muy lejos y que el señor se había lastimado la espalda, y bueno, el señor allá acostado, ¿verdad?, porque no se podía mover. La señora pues de ahí le ayudaba a la hermana, y bueno, pues y todo el mundo le llevaba, ¿verdad?, le llevaba comida, le llevaba esto, le llevaba el otro, y no, pues que una vez que llega el hermano, el dueño de la casa, y que va viendo que a la esposa la está golpeando. Y no, hombre, dicen, ¿verdad?, los hermanos, no, hombre, la traía pero duro, y el señor, una señor chiquitito ahí, todo flaquito, y la señora grandota, pero, ¿verdad?, pues él era un hombre, y golpeándola y pegándole hasta patadas y todo. Y el hermano pues que se queda, ¿verdad?, con el ojo cuadrado y dice, ¿cómo? Pues no, que no se podía mover, pues no, que le dolía la espalda, pues no, que eran hermanos. Y no, dice, ¿sabe qué? Se me van los dos de aquí de mi casa. Dice, me da mucha lástima con la señora, ¿verdad? Dice, pero ustedes no son cristianos. Y sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, ¿qué dice el Señor en su palabra? Por sus frutos los conoceréis. Hay mucha gente que habla muy bonito, pero hace cosas que no debe de hacer. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nosotros tenemos, amén, que aprender. Es verdad que lo que dice el Señor en su palabra, no todos, ¿verdad?, los que te dicen que son cristianos son cristianos. Nosotros necesitamos, amén, estar, ¿verdad?, con las antenitas bien paradas, ¿verdad? Aprendiendo de la palabra de Dios, porque no todo, ¿verdad?, lo que miramos es verdad. Amén. Nosotros tenemos que aprender a pedirle al Señor, Señora, ayúdame, Padre Celestial, amén, a mirar lo que yo no miro, a entender lo que, ¿verdad?, lo que tú quieres que yo entienda. Muchas personas son confundidas, amén. Muchas personas, esas personas que vienen y ¿verdad?, quieren orar por usted.
Ay, es que yo sentí en mi corazón, voy a orar por usted. Amén. Y ahí van y le ponen la mano. No deje usted que hagan eso. Amén. Ahora por mí, gracias. Voy a orar a tu casa. Amén. Gracias por orar por mí, ¿verdad? Pero no deje, ¿verdad? Porque muchas veces nuestra ignorancia, porque somos buenas personas, dejamos que todo el mundo ponga las manos sobre nosotros. Ay, sí, ora. Ay, es que me habló muy bonito. Ay, es que me dijo, tú te miras así como que eres de Dios, como que esto, como que el otro, ¿verdad? Lavándonos el cerebro. Pero nosotros, mis amados hermanos, tenemos que estar listos. Amén. Estar escudriñando la palabra y pidiéndole al Señor sabiduría. No se emocione cuando vea a una persona hablar muy hermoso. Amén. Es que el Señor te dice que no. Muchas veces, ¿verdad? Nos dejamos engañar por eso. Pero Dios quiere hablarnos a nosotros. Dios quiere que usted se hinque, le hable al Señor y dígale al Señor, háblame tú, Padre Celestial. Quiero oír tu voz, quiero que me dirijas, quiero que me enseñes. Mira, tengo esta necesidad. Abre las puertas, Señor amado, de bendición sobre mi casa. Ayúdame a oírte, Padre Celestial. Enséñame, Señor Dios, porque le vuelvo a decir que este es un tiempo muy peligroso. Lo pueden confundir, mi amado hermano. Usted que está caminando en el camino del Señor, estos hombres y mujeres también están detrás de la iglesia del pueblo de Dios. Por eso necesitamos conocer la palabra. Amén. Nosotros necesitamos, Dios no cambia, Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo hoy y siempre. Dios no va a cambiar, Dios no va a decir, hagan ahora esto, ¿verdad? Salió ahí una X persona también que a mí hasta no me gustó mucho, ¿verdad? Porque dije, mira, nosotros tanto que batallamos, bueno, allá en México, tanto que batallamos por una Biblia. Dice que este hombre salió y dijo, Dios me reveló que no es necesario, y se aventó la Biblia. No es necesario ya. Y paz, tírenla. Eso no es cierto. Dice el Señor en su palabra, el cielo y la tierra, ¿qué? Pasará, pero ¿qué? Mi palabra no pasará. Nadie le puede decir, tíralo, mira, mejor lee este libro. Eso no es verdad, eso no está bien. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos que estar pilas, amén. Dígale a su hermano que esté ahí enseguida, hermano, ponte pilas, amén. Usted tiene que aprender a defender su fe, amén. Vamos a ponernos de pie, mis amados hermanos, amén. Y vamos a orar. Yo quiero, ¿verdad? Que nosotros oremos por nosotros. Amén, que oremos por nosotros, por nuestra iglesia, por nuestros hijos, amén. Le vuelvo a decir, dice el Señor en su palabra, me llamó mucho la atención esa palabra que dice, en los postreros días muchos apostatarán de la fe. Hay un engaño, amén, ahí, porque muchos dicen, no, pues este era cristiano, pero ahora está haciendo otras cosas que a Dios no le agradan. Entonces nosotros tenemos que estar, ¿verdad?, despiertos. En estos tiempos tenemos que estar con los ojos bien abiertos. ¿Cómo los vamos a conocer? Dice, por sus frutos los conoceréis, por lo que hacen. Amén. No, la persona que es cristiana, mire, cambia todo. Dios nos empieza a cambiar. La música la empezamos a cambiar. Lo que miramos lo empieza a cambiar. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos movemos? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está trabajando. Por eso dice el Señor en su palabra, por sus frutos los conoceréis. La persona que sigue diciendo maldiciones no es cristiana. La persona que sigue viendo pornografía no es cristiana. La persona que sigue teniendo ahí sus ídolos, su patita de conejo, sus amuletos no es cristiana. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos hace que nosotros cambiemos. Dice, no, Dios me está mirando, ¿verdad? No voy a hablar esto porque Dios me está mirando. No puedo hacer esto porque Dios me está mirando. Dios me está viendo lo que yo estoy oyendo, ¿verdad? Nosotros, Dios, a través de su Santo Espíritu, nos hacen los cambios. Ahí no va a estar ni el pastor, ni la pastora, ni el líder, ni nadie, pero su Santo Espíritu nos hace que nosotros cambiemos. Amén, mis amados hermanos. Vamos a orar. Y la oración de este día, yo le quiero decir, mi amado hermano, usted y yo vamos a orar de esta manera. Abre mis ojos, Señor.
para mirar, Señor, los ataques del diablo, Señor amado, contra mi vida. Toda confusión que el enemigo quiera traer, Padre, ayúdame a mirarla, Señor Dios. Ayúdame a mirar, Padre Celestial, este tiempo que yo estoy viviendo, Señor. La iglesia de Cristo está en este tiempo, está con esa batalla, está como esos soldados que están listos para defender su fe. La iglesia de Cristo no está dormida, la iglesia de Cristo está despierta, está velando, está cuidando lo que Dios nos ha dado. Vamos a orar, mis amados hermanos.